Estamos agradecidos por el Señor, por este precioso día que Él nos ha regalado. Domingo en el cual la iglesia se reúne en este templo para estudiar y escudriñar su palabra. De verdad que es un momento de gozo, de dicha, el cual el Señor nos permite siempre pronunciar su santa y bendita palabra. En la mañana de hoy, quiero que contemplemos un texto que nos hace mirar hacia el futuro. No con la idea de tratar de buscar alguna opinión sobrenatural que nos diga qué haremos en el futuro, o tratar de satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. Todo lo contrario. El texto que estaremos exponiendo en unos instantes nos invita a hacer una reflexión sobre nuestra vida y qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha dado. Es un llamado inicial al creyente de que mira cómo tú estás andando y confirma bien tus pasos. Pero también es un llamado a aquellas personas que por años han escuchado el Evangelio y no quieren venir a los pies de Cristo. Muchas personas entienden que pueden vivir su vida como gusten y que al final de sus días ellos no darán cuenta a nadie. No obstante, la Biblia enseña que esa situación no es así. Todos daremos cuenta de nuestros actos en diferentes momentos ante Dios. Así que con esto en mente, estaremos estudiando Apocalipsis capítulo 20 y estaremos viendo los versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. No obstante, quiero que me acompañes a orar en este tiempo y que el Señor nos guíe en la exposición de su palabra. Oremos. Padre, tu iglesia bautista cristiana está reunida nuevamente y expectante, Señor, de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Compúngenos, quebrántanos y ayúdanos, Señor, a ver la luz de tu palabra. Que cada uno de nosotros revise su corazón si en verdad está andando en la fe. Y si es así, bienaventurado y glorioso. Gracias, Padre, por ello. Pero aquellos que no están andando en la fe, permítenos, Señor, ver correctamente nuestras vidas. Te pido también, Señor, por aquellos amigos que nos visitan y aquellos que están viendo la transmisión desde sus hogares, o aquellos que verán de manera diferida este servicio. Háblales a ellos también, Señor. Trabaja en sus corazones, compunge su alma, quebranta su espíritu, Padre, y tráelos con hilo de amor hacia tus pies. Que la luz de Cristo brille en ellos. Que tu palabra habla su obra en ellos. Tráelos a Cristo, Señor. Oramos por aquellos que aún no han dado el paso de fe, no han arropado a Cristo, no han recibido al Señor Jesús como su Rey y Salvador. Te pido, Padre, que los traigas en amor y en tu misericordia, Señor, ellos reciban la salvación. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El título del mensaje de hoy es un llamado al arrepentimiento. Mi propósito es de manera clara y audible hablar a tu corazón para que revises tu vida. Las escenas que veremos en la Biblia, más que llenarnos de terror y de pavor, deberían de llevarnos a la reflexión de cómo andamos, mirando las consecuencias que existirán en el futuro.
Por eso, amigo mío que me escuchas, te pido que abras tus ojos, que abras tu corazón, tu oído a la palabra del Señor, que seas sensible a su llamado y que vengas a los pies de Cristo. Esta escena que veremos normalmente se conoce como el día del juicio final o el juicio del gran trono blanco. Y eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, permíteme establecerte, mi hermano, el contexto en el cual el Espíritu Santo guió a Juan a escribir este libro. Corría la última década del siglo I, posiblemente el año 95, 96 de nuestra era, y encontramos a Juan preso por la palabra de Dios en la isla de Patmos, por el testimonio que le estaba dando de Cristo. Una situación muy normal o común que vemos en el siglo I, cuando los escritores bíblicos escribían inspirados por el Espíritu Santo. El destierro de ellos, el pecado que ellos cometían, eran ser creyentes genuinos, entre comillas. Ellos eran mirados por los otros como personas sin Dios. Eran juzgados por los otros como eran personas pecaminosas. Eran vistos por aquellos que adversaban a la fe como personas sin rey. Por ellos servían al Dios verdadero. Y esa era la causa de por qué ellos estaban presos. Pablo en muchas epístolas lo vemos preso. Juan también aquí está preso. Patmos es una pequeña isla localizada en el mar Egeo, aquella parte del Mediterráneo que está relacionada con Grecia y Turquía. Así que Patmos básicamente era una isla griega. Una pequeña isla de unos 34 kilómetros aproximadamente. El libro de Apocalipsis da testimonio de ser la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que manifieste a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Los 3 primeros capítulos, el Señor Jesús establece las faltas y aquellas virtudes que tenían algunas de las iglesias. Pero en el capítulo 4, la escena cambia. Aquí el texto dice que Juan sube acá, tiene una voz audible que le dice sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de lo que viste en la iglesia, después de lo que hablaste a las iglesias, ahora yo te voy a mostrar las cosas que sucederán pronto, después que estas que han visto. Al instante Juan estaba en el Espíritu, en el cielo, y vio en el cielo a uno sentado en el trono, quien recibía honor, gloria y honra. Posteriormente, aquel que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un libro por dentro y por fuera con 7 sellos. Un ángel fuerte pregunta: ¿quién es digno de abrir y desatar los sellos de este libro? Nadie fue encontrado, ni en el cielo ni en la tierra, con suficiente dignidad para abrir el libro. Posteriormente Juan, apesumbrado, comienza a llorar y alguien le dice: no llores, Juan. El Cordero inmolado, aquel que murió y resucitó,
Él es digno de abrir el libro y desatar los sellos que están al lado del libro. El Cordero, Cristo, abrió los sellos y los juicios futuros inician. Y esta es la parte básicamente que vemos en la Biblia, de los capítulos 4 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que conocemos como la gran tribulación futura. Las guerras futuras se ven reflejadas en este libro y las consecuencias de ellas: muerte, hambre, desastres. El libro relata de primer plano que el 25% de la población mundial sucumbirá en un instante allá, producto de las guerras. Muchos creerán en Jesús en aquel tiempo, pero su fe le costará la vida. A diferencia de los creyentes de hoy, que arropamos a Cristo, que recibimos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Rey, y normalmente no sufrimos de muerte, aquellos que pasen por la gran tribulación sí sufrirán, sí perderán su vida, sí pagarán con su vida el precio de colocar su fe en Cristo. El hambre vendrá y arropará la tierra también. Habrá anarquía y desorden mundial que será reflejado en grandes terremotos. Eclipse solar y lunar apagarán la luz del sol y de la luna. Meteoros caerán. Animales marinos y terrestres morirán. Las fuentes de las aguas dulces también serán contaminadas y el agua no servirá para tomar. Muchas personas morirán literalmente por falta de beber agua. En aquel tiempo, el Señor colocará su sello sobre 144,000 judíos. Y esta será la maquinaria evangelística más poderosa que pisará la faz de la tierra. Judíos predicando a Cristo. Judíos que en ese momento se convertirán al Señor Jesús. Truenos y relámpagos, terremotos vendrán. Granizo mezclado con sangre será lanzado sobre la tierra. Y dice la Biblia que el 33% de los árboles será quemado en ese instante. Y quizás muchos de ustedes dirán, bueno, quizás es un símbolo, quizás esto es una figura, no necesariamente tiene que ser literal. No obstante, te invito a que leas el libro de Éxodo, capítulo 9 en adelante, donde verás un paralelismo de estos juicios que vienen en futuro con los que ya ocurrieron en Egipto. Ante todo este panorama tétrico y ante viendo la realidad que está en sus vidas, muchas personas, en vez de arrodillarse y aceptar a Cristo, lo odiarán más. Eso da un reflejo del corazón del ser humano. No importa la circunstancia en la cual está. Muchos aún odiarán al Señor y no querrán nada con Él. En ese momento surgirá uno de los seres más maléficos y terribles. La Biblia lo relata como la bestia o el anticristo. Él tendrá autoridad para hacer la guerra contra los santos de Dios en aquel tiempo. Y también se le dará autoridad sobre toda tribu, lengua, nación, pueblo. Los moradores de la tierra vendrán sobre él, le amarán a él y adorarán a él, no a Cristo. Junto con el anticristo, el falso profeta también hará escena pública. Él será un dragón que hablará. Él será una persona terrible que convencerá y hará que las personas adoren al anticristo. Él hará que se le coloque una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese esa marca. Es un evento futuro, no es la vacuna. Luego de estas escenas continúa la Biblia y narra otras plagas que caen sobre la tierra y otra gran batalla se piensa librar, que es Armagedón. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, vemos la segunda venida de Cristo. El anticristo, el falso profeta y Satanás mismo tratarán de formar legiones
de guerreros para luchar en contra de Cristo y su ejército. Pero no importa la poderosa fuerza que ellos traten de formar, serán aplastados. La Biblia en el versículo 20, Apocalipsis 19:20, dice que la bestia fue apresada y con ello el falso profeta. Estos dos serán lanzados vivos en el lago de fuego. Satanás y su ejército será destruido. La Biblia dice que por la palabra de Cristo. Muchos dicen que necesariamente no tiene que ser que Cristo hablara, y muchos dicen que necesariamente no tiene que ser justamente por una acción de Él. Pero cuando vemos la Biblia completa, vemos que Él es poderoso en palabra. Dios habló y los cielos fueron hechos. Dios habló y la tierra fue hecha. Dios habló y los soldados que iban a apresar a Cristo cayeron. ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Cayeron. Él es poderoso en palabra. Así que también puede con su palabra destruir el ejército satánico. Luego de que el falso profeta, el anticristo, estén en el lago de fuego y Satanás sea preso en el abismo, tendrá en la tierra un tiempo de paz que nunca ha existido antes. Es lo que llamamos el milenio. Literalmente Cristo estará en la tierra reinando. Y aquí nuevamente la condición del corazón del ser humano. Muchos, aún viendo a Cristo, aún sabiendo que Él está reinando literalmente, no rendirán sus corazones a Él. Estos serán aquellos que luego del milenio se reunirán nuevamente cuando Satanás sea libertado para hacer la guerra contra Cristo, pero serán aplastados nuevamente. Luego de este tiempo vendrá un juicio sobre Satanás. Y él será llevado también al lago de fuego. Y ahí formarán la trinidad de la maldad. El anticristo, el falso profeta, Satanás mismo estarán en el lago de fuego. Yo sé que muchos de nosotros tienen una imagen de que Satanás está puyando a las personas en el infierno. No, él estará también ahí recibiendo el castigo. Luego de estos acontecimientos tendrá lugar la escena que llamamos el juicio final. Como ves, el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 habla de eventos futuros. Muchos de estos es posible que haya ya ocurrido. Pero normalmente el común del texto es un evento futuro, algo que no ha ocurrido todavía. Y tendrá lugar el juicio ante el gran trono blanco, el juicio final. Y es por esto, querido amigo que me escuchas, que hago un llamado a tu corazón. Que haga un llamado a que revises tu vida. Tú que estás entre nosotros de hace mucho tiempo. Tú que por mucho tiempo estás escuchando el evangelio y no has venido a los pies de Cristo. Amado, amigo, amiga, habrá un juicio final en el cual tú tendrás que dar cuenta de ti. Y es por esto que hago un llamado al arrepentimiento a ti, para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Muchas personas se burlan indicando de que aquellos juicios que dice la Biblia no son reales. Yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, y todo lo que ustedes ven aquí realmente son cuentos de hadas. Permíteme revisar un poquito la historia contigo rápidamente para que veas justamente la evidencia de que ese pensamiento no es correcto. Muchos dicen, desde que yo nací estoy viendo el mundo como está. No ha cambiado. Así que yo no creo que esto vaya a destruirse. Muchos inclusive argumentan de que el mundo solamente se acaba para el que se muere y que aquí en la tierra es el infierno. No tiene nada que ver con la realidad que vemos en la Biblia. De hecho, es por eso que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, advierte lo siguiente: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y para la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, dice el texto, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, el Señor no ha destruido todo esto, dándole la oportunidad al no creyente a que se arrepienta. Según una estadística, aproximadamente 108 personas mueren cada segundo. Repito, 108 personas mueren cada segundo. Y si tú no eres creyente y aún estás respirando, es por la gracia de Dios que tú no eres dentro de esos 108 que están pasando al Hades. Ahora te preguntas, ¿por qué yo no he muerto todavía? Yo estoy en salud. Muchas personas duermen y no se levantan y están en salud. ¿Por qué crees que el Señor no ha quitado tu vida todavía? Es dándote la oportunidad de que te arrepientas. Cada segundo que pasa, querido amigo, es una oportunidad que desperdicias. Es una oportunidad que no aprovechas para estar con el Señor. Pero si partes de este mundo sin Cristo, tendrás una realidad sumamente dolorosa y terrible para ti. La Biblia da testimonio de ello. Es por esto, mi amado, que 2 Corintios 6:2 dice: he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No mañana, hoy es el día de salvación. El Señor ha permitido que tú escuches este mensaje para hacer un llamado de arrepentimiento a tu corazón. Aprovecha la voz del Señor. Y en Salmo 95, versículos 7 al 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchas la voz de Dios hablando a tu vida, no cierres tu corazón. Aprovecha la oportunidad de gracia que el Señor te está dando. Amigo que me escuchas, mi propósito no es asustarte. Mi propósito es colocar en blanco y negro tu realidad. Es que para que estés consciente, para que entiendas correctamente lo que ocurrirá con tu destino final. En una aula universitaria, el primer día de clases, un profesor llega y luego de enseñar el programa y de qué van a ver durante todo el cuatrimestre, el profesor dice lo siguiente: tomen nota desde ahora que los capítulos 1, 2, 7 y 8 van para el examen final. Primer día de clases. Luego que el profesor sale del aula, los estudiantes están molestos. ¿Pero cómo es posible que este hombre, el primer día de clases, esté hablando del examen final? ¿Verdad, Héctor? ¿Cómo es posible? ¿Para qué tú me hablas del examen final ahora? Esa persona no tiene juicio. Esa persona no tiene corazón para con nosotros. Esa persona es un malvado. Esa persona quiere asustarnos desde ahora. Yo no puedo estar en este cuatrimestre. Yo voy a retirar la materia. Yo no puedo vivir con un profesor así. Pero una estudiante estaba en el aula y dijo: si miramos desde una perspectiva correcta, el profesor nos ama, porque desde ahora nos está diciendo lo que pasará al final del cuatrimestre. Así que hagamos nosotros la provisión. Estudiemos, busquemos los materiales, preparémonos, porque el día del examen final viene de la misma manera. Preparaos pues, porque el día del juicio final viene. La Biblia nos da certeza de que en el futuro ciertamente existirá un juicio final. Como evidencia de esto, de que este juicio futuro viene, te invito a que revisemos la historia. A los antiguos, el Señor dijo que por la maldad de ellos iba a destruir el mundo. Y muchos no lo creyeron. La narrativa está en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y el Señor enfatiza esta afirmación y dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fue una advertencia. Génesis 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque en ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho más sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, entiéndase, toda la tierra, fueron cubiertos. Inundación total en el globo terráqueo. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todos murieron, excepto Noé. Como tú podrás notar, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, Dios habla de un juicio. Y el juicio vino. Y en el último libro de la Biblia, Dios habla de un juicio final. Y el juicio vendrá. Ten por cierto que vendrá. Con esta idea en mente, mi amado, quiero que veamos el primer punto del sermón de hoy. Quiero que identifiquemos el juez que estará en el juicio. Aquellos que han visto algunos juicios o por alguna razón han tenido que ir a un tribunal, se darán cuenta que en el tribunal tú tienes un juez, tienes un acusador o el fiscal y tiene a alguien que defiende y obviamente el acusado. Quiero que veamos inicialmente quién es el juez que estará el día del juicio final. Apocalipsis 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La idea del trono blanco nos presenta un gran tamaño y sobre todo por el tema de que es blanco y resplandeciente, simboliza pureza, justicia y santidad. El tamaño quiere decir que es grandioso y que tiene autoridad también. Esto demuestra obviamente las cualificaciones de este juez. Es un juez incorruptible, no los puede comprar. Es un juez poderoso, conoce todo también. Por ello, aquel que se sienta completamente en el tribunal es grandioso, es infinito. Él es quien juzgará a la humanidad completa no redimida. Aquel que se sentará en el trono blanco como juez juzgará a todas las almas pecadoras que estén en su presencia. Y ese juez es Dios. Te preguntarás: ok, Dios, pero ¿cuál persona de la eternidad estará allá sentado juzgando a la humanidad? Bueno, por Hechos capítulo 17, versículo 30, pudiésemos entender que es Cristo. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No obstante, en el contexto completo de Apocalipsis parece que el juez es el Padre. Apocalipsis 4, versículo 2 dice: Juan estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y en Apocalipsis 5:1 Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y estaba en pie uno como cordero inmolado, al lado del trono Cristo.
Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir: aquel que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La idea de que el Padre será el juez en aquel día también lo vemos en el Salmo capítulo 9, versículo 7, donde el texto dice: el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Ahora, iglesia, querido amigo, no importa si crees que es el Padre, no importa si crees que es el Hijo que estará como juez el día del juicio final. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. En otras palabras, Dios estará el día del juicio. Esa es la idea. Y de aquel juez y de aquel que está sentado en el trono huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto transmite la idea de que nada corrompido, nada corrupto estará en la presencia del Señor. Bien, algunos pueden indicar que esto es un lenguaje simbólico y que justamente Juan está hablando desde el punto de vista metafórico sobre esto, algo completamente impotente y algo completamente poderoso. Ahora, es posible que Apocalipsis 20:11 también sea literal. El profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, habló de este punto también. Y él dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad bajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Así que cuando hablamos de que el cielo y la tierra huye delante de Dios, puede haber también una destrucción en el futuro. Luego de que los cielos y la tierra huyen de la presencia de Dios, luego de que ya nada está en su presencia, se dará una llamada a aquellos que tienen que comparecer ante el juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y la idea de que están parados ante Dios quieren decir que eran personas que habían sido resucitadas. Aquel día, todos aquellos que comparezcan ante el juez, por alguna razón u otra, ya habrán muerto, pero serán llamados y serán resucitados y estarán parados de pie frente al gran juez. Ahora tú te preguntarás: ¿estaré yo ahí? Yo soy creyente. ¿Estaré yo ahí ese día? Bueno, por el contexto de la Biblia completa y del libro de Apocalipsis, parece que no estaremos ahí como iglesia. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento la iglesia universal será llevada a la presencia de Dios. El arrebatamiento definitivamente ocurre en Apocalipsis 3, versículo 10. La iglesia no estará ahí. Quiero llevarte un texto un poco extenso en este punto que enseña este evento. Y es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. El texto dice lo siguiente, y Pablo hablando a la iglesia dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en Cristo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y Pablo se está incluyendo acá, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no iremos primero que aquellos que están muertos de la iglesia, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Cristo resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, y aquí viene la palabra, arrebatados, que es básicamente lo que se traduce como raptados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
1 Tesalonicenses 4, versículo 18. Un pasaje clave para interpretarlo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes serán arrebatados. Y en el contexto de la epístola no se habla de persecución. Lo más lógico es que si Pablo entiende que la iglesia va a pasar por la gran tribulación futura, no hubiese cerrado con alentaos. Hay otros textos en el cual los apóstoles le dan esperanza a la iglesia que están sufriendo y le dicen: preparaos, no apostasten a la fe, no se vayan de Cristo, van a padecer hasta la sangre, van a morir, pero mantengan la fe. No es lo que Pablo dice. Dice: gozaos, alentaos. Pablo, si yo voy a pasar por la tribulación, ¿por qué me dices que me aliente? Dime que me prepare y que no pierda la fe. No, Pablo no dice esto. La palabra que utiliza es diferente. Obviamente el contexto aquí del punto no es que la iglesia pasará por la tribulación. Por lo tanto, posterior a este evento, la iglesia de Cristo será arrebatada, será llevada al tribunal de Cristo. Es otra figura diferente al juicio del gran trono blanco. Y allá en el tribunal de Cristo, todos los creyentes de todas las edades estaremos presentes, compareceremos. Será un juicio, pero no un juicio para saber quién es salvo y quién no. La palabra que se utiliza aquí es justamente: será una plataforma para recibir honores. Y lo que tiene aquí el apóstol es, en el tiempo del siglo I, aquellos lugares cuando se corrían maratones, aquel podio donde estaban los que ganaban, primero y segundo lugar, primero, segundo y tercero. Los que estaban ahí, todos habían ganado. Ninguno de ellos había sido descalificado. Y esa es la palabra que se traduce aquí. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice lo siguiente: todos compareceremos, y eso incluye, ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo que el Señor, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y 2 Corintios, una carta dirigida a la iglesia también, dice Pablo lo siguiente: es necesario que todos nosotros, incluyéndose él, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nuevamente la misma figura. Porque para que cada uno reciba según lo que ha hecho, según estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pablo no está hablando de perdición, Pablo está hablando de galardón. Y esto inclusive nos debe llamar la atención a nosotros. ¿Qué yo estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado? ¿Lo estoy rindiendo a Cristo o no lo estoy utilizando? Ese día en el tribunal de Cristo se me llamará y yo tendré que dar cuenta de lo que hice en vida con los dones que Él me dio. Que todos tenemos dones. Como decía el pastor Yadín una vez, la salvación es un combo. Cuando Dios coloca el Espíritu Santo, también te da dones en ese momento. Y es para que lo uses para la iglesia. Pero también hay otro grupo. El doctor Francisco Lacueva dice lo siguiente, y cito: el pueblo de Israel también será llevado a juicio en el evento llamado el juicio de las naciones. Mateo 21, versículos 11 al 30. Una parte de Israel, la que ha recibido el Mesías, y por lo tanto el Espíritu Santo mora en ellos, estarán invitados a la boda del Cordero. Otra parte, los que rechazaron al Mesías, que no tienen el Espíritu Santo, en vano llamarán a la puerta, porque ellos son las vírgenes insensatas. Pero también hay un tercer grupo que no estará el día del juicio final. Y son aquellos santos que se conviertan durante la gran tribulación y que mueran por su fe en Cristo. La iglesia no estará ahí. Los santos de Israel no estarán ahí. Los que antes no han entrado a la gran tribulación, pero aquellos que se conviertan durante la gran tribulación también estarán ahí. Muchos de ellos, como dije, perderán su vida por su fe en Cristo, pero recibirán recompensa, que es diferente. No obstante, todo aquel que se arrepienta, reitero, en la gran tribulación, sufrirá y pagará con su vida su fe en Cristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: y me paré sobre la arena del mar. Y esto es una figura hablando de una muchedumbre de personas.
Y vi sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, gobiernos humanos. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo, y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron los moradores de la tierra, el anticristo, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estos son los santos que serán convertidos durante la gran tribulación. Ahora mira su destino. Apocalipsis 20, versículo 4 lo enseña. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa de Jesús y por la palabra de Dios. Morirán literalmente. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca ni en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El milenio nuevamente. Pero los otros muertos, aquellos que también pasaron por la gran tribulación, que no eran de Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, si tú me dices que dentro de la humanidad completa hay unos que no están en el día del juicio, ¿quiénes entonces estarán ese día? Esa es la pregunta de examen, Eddie. ¿Quiénes serán aquellos que estarán en el día del juicio? Bueno, justamente el contexto nos enseña. Dice el texto que muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Un teólogo dice lo siguiente: el término muertos se utiliza para referirse a los muertos que están en el Hades, el infierno. Toda la vida precristiana está muerta. En Mateo 8:22, aquellos que adversaban a Cristo también están muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1, nuestro Señor Jesús dice: y que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, mis amados, aquellos muertos que estén en el día del juicio final son aquella humanidad no redimida que nunca rindió su corazón a Cristo. Aquellos que murieron sin Cristo. Esos son aquellos muertos que estarán en el día del juicio final. Y dentro de esta gran masa de personas, de este gran cúmulo de personas, de estos millones de personas, estarán los injustos, estarán los pecadores. Muchos que murieron creyendo que Dios no existía. Estarán aquellos que murieron en el diluvio universal, Génesis 6:7. Todos los asesinos, corruptos, mentirosos de todas las edades. Aquellos malvados también morirán en el tiempo futuro, que murieron en el tiempo futuro de la tribulación. Aquellos que durante el reino milenario de Cristo también no rendirán su corazón a Cristo, sino que se sublevarán en contra de él y se unirán a Satanás para ser aplastados directamente. Pero también estarán los pecadores consumados, aquellos que odian a Dios, aquellos que odian a la iglesia de Dios, aquellos que hacen todo lo posible y lo que está en sus fuerzas para destruir a la iglesia de Cristo. Estarán los moralistas religiosos también, aquellos que son personas decentes, que viven vidas decentes, que tienen hijos decentes, que tienen trabajos decentes, aquellos que tienen una posición económica holgada, pero que por su decencia entienden que no necesitan a Dios. O aquellos que aún creyendo un poco en Dios dicen: yo soy moralmente perfecto, yo no necesito arrepentirme. El evangelio y el arrepentimiento es para aquellos borrachos, aquellas prostitutas, aquellas personas que son delincuentes, aquellos que que no tienen cerebro. El evangelio es para ellos. Aquellos moralistas estarán el día del juicio final también. Aquellos que solamente van a la iglesia en días especiales, Viernes Santos, o aquellos que solamente van en algunas fiestas especiales en la iglesia y que tienen un check mark. ¿Fui a la iglesia este año? Sí, una vez. Ya.
Con eso ellos cumplen la cuota de santidad que necesitan. También estarán aquellos que desperdiciaron su vida postergando la oportunidad de arrepentirse. Aquellos que dicen: el Señor no me está llamando, Él no me ha tocado, yo no voy a los pies de Cristo. Aquellos que todos los domingos tienen una excusa para no rendir su corazón a Cristo, y en la semana también. Aquellos que miran el defecto del otro para decir por qué ellos no quieren venir a Cristo. Si aquella persona hizo algo mal, Él dará cuenta de ello. Tú arrepiéntete. Aquellos que durante años y años están entre nosotros y no se arrepienten a Cristo, si no vienen a los pies de Jesús, también estarán ese día en el día del juicio final. Y es por eso que Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí ese día. No postergues tu compromiso con Cristo. No digas: el 31 de diciembre del 2022 vendré a los pies de Cristo. No sabes si vas a llegar vivo ese día. Tú no controlas el tiempo. Ven a los pies de Cristo ahora que hay tiempo. También estarán ese día aquellos que son miembros de la congregación, pero que no son creyentes. Aquellos que se han bautizado, pero que no son cristianos verdaderos. Aquellos que están dentro de la iglesia, que están incluso inscritos dentro de los miembros, pero ellos no han dado fruto digno de arrepentimiento. Aquellos que por años ignoraron lo que se predicaba desde el púlpito, que la salvación solamente es por fe en Cristo. Ellos también, aunque estén dentro del templo, estarán ese día frente al juez. Por eso te pregunto: ¿eres cristiano? No te pregunto que si vienes a la iglesia. ¿Eres cristiano? No te pregunto que si te bautizaste. ¿Eres cristiano? No te pregunto que si tienes comunión y tienes amigos cristianos. ¿Eres cristiano? Si te paras ahora mismo frente a Cristo, ¿cómo Él te recibirá? ¿Efectivamente como cristiano o serás de aquellos que serán mandados al Hades? ¿Eres cristiano? Estas palabras son solemnes y son sonoras, pero son prudentes que revisemos siempre. Y es por esto que 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo está hablando a la iglesia. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso es una advertencia, mis amados, que tenemos que siempre revisar. Y no es que cada día estamos viendo a ver si yo soy cristiano, no, porque tú no caes de la gracia. Ahora, ¿efectivamente eres creyente? Si eres creyente, excelente. Si no eres creyente, es oportuno ya que hagas tus cuentas claras con Dios. Como tú puedes notar, entonces, el contexto de Apocalipsis 20, o sea, al 15, una gran muchedumbre de personas estará presente en el día del juicio final. Y esta muchedumbre corresponde directamente a la humanidad caída, a aquellos que no se han arrepentido. Esto nos lleva obviamente al tercer punto del sermón, la revisión del juez. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, sección B dice: y los libros fueron abiertos. Y el texto nos da una escena de que está haciendo una revisión. Dios está mirando detenidamente, analizando las obras de cada uno. Evidentemente Dios no necesita un libro para conocer nuestras vidas, pero la imagen que Apocalipsis presenta aquí es esta: Dios está escudriñando, Dios está revisando lo que han hecho los seres humanos. Toda la evidencia que encontrarán será contraria a los intereses de los individuos. Todo lo que Dios verá ahí en esos libros serán evidencias acusadoras en contra de aquellos que estén parados el día del juicio final. No habrá un testimonio a su favor.
porque ninguno pudo cumplir perfectamente la ley. De hecho, ninguno puede, solamente por fe en Cristo. Así que aquellos que creen que por sus obras, sin Cristo, recibirán salvación, ellos estarán ahí. Y los libros serán abiertos. Y lo que estará dando testimonio en contra de ellos no será para nada agradable. Hay otra imagen similar. Daniel capítulo 7, versículo 9, presenta una escena completamente igual. Dice lo siguiente en el Antiguo Testamento: y fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla de anciano de días, se refiere a Dios. Y ese anciano estaba vestido y era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono de llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistirán delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y ese día estarán todos aquellos que no se han arrepentido. Luego de la revisión de las obras de cada individuo, el texto dice que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada violación a los mandatos de Dios será puesta en evidencia por aquellos que nunca creyeron en Cristo, por aquellos que entienden que por sus obras pueden recibir salvación. El acusador de aquel día será la palabra de Dios. Ella dará testimonio de cuántas veces aquella persona no arrepentida violó los estatutos. En Juan capítulo 5, versículo 45, el Señor Jesucristo corrige la percepción de los judíos del siglo I y dice lo siguiente: no os penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés los acusa. Cuando Cristo habla de Moisés en el texto, se refiere al Antiguo Testamento y por extensión a la Biblia completa, a todo lo que estaba escrito en aquel momento. Y es por esto que Agustín de Hipona dice lo siguiente: en aquel tiempo toda persona será juzgada acorde a los mandamientos de Dios, escritos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nadie de nosotros puede cumplir perfectamente la ley. Así que si tú y yo no daremos cuenta, es porque en primer lugar no estaremos ahí, y también porque nuestra fe ha sido colocada en Cristo, no en las obras. Conforme a la palabra de Dios, ese terrible día serán puestos en evidencias cada palabra ociosa que el no creyente dijo. Cada pensamiento, cada acción pecaminosa también será materializada. Toda cosa deshonesta que el incrédulo hizo será puesto en evidencia. Cada centavo robado será justamente evidenciado. Cada abuso que ellos cometieron será puesto en evidencia. Cada malvada ayuda financiera que poderosos económicos de este mundo están dando a gobiernos para ser sobornados y a sus legisladores para que aprueben temas como el aborto en nuestras leyes, estarán ahí también. No importa lo poderoso que seas económicamente, ese día estarás parado frente al juez y tendrás que dar cuenta de lo que hiciste. Todos tus malos pensamientos, todos tus bochornos, todas tus acusaciones, todos tus sobornos serán evidenciados. Y aquellos que son sobornados también tendrán que dar cuenta de sus obras si no se arrepienten. Cada centavo recibido por soborno tendrán que dar testimonio. No importa la plata y el oro que tengas, tendrás que dar cuenta al Dios Todopoderoso de lo que hiciste en contra de Dios y de sus hijos, la iglesia. Luego de que los libros son abiertos, el juez llama a la presencia a todos aquellos que desperdiciaron su vida y la oportunidad que le dio para ser hijos de Dios. Aquel terrible tiempo, la muerte y el Hades entregarán los muertos resucitarán, las tumbas se abrirán
Incluso aquellos cuyos cuerpos están en el fondo del mar también serán llamados. Nadie tendrá la excusa de no ir ese día al juicio. Estará presente allá ese día. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la segunda muerte. Y allí en el lago de fuego se encontrarán con la bestia, el anticristo, con el falso profeta y con Satanás también, que estarán allá. El lago de fuego no fue creado para el ser humano. De acuerdo con la Biblia, Mateo 25, versículo 41, dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No obstante, Satanás en este punto no quiere todo eso para él solo. Él lo comparte con los seres humanos y los invita a que formen parte de aquel grupo que estarán allá en el lago de fuego. Él quiere que más y más seres humanos vayan con él. Para nada él quiere estar solo. Y queda el veredicto del juez. Porque si hay un juez y hay un fiscal, que es la ley, y hay un acusado, que es la humanidad no redimida, queda el veredicto del juez. ¿Será que posiblemente se puede sobornar al juez? ¿Será que yo tengo alguna oportunidad de librarme de la sentencia que viene? No. Apocalipsis 20, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso nos lleva al último punto del sermón de hoy. El veredicto del juez. Por la dureza del corazón de las personas, muchos murieron, están muriendo y morirán sin Cristo, compartiendo el mismo destino final que Satanás y sus demonios. Muchas personas no creen en el infierno. Muchas personas tampoco creen en el lago de fuego. Pero en el instante mismo en que ellos cierren sus ojos en esta vida, abrirán sus ojos en la eternidad y se darán cuenta por experiencia propia que lo que dice la Biblia es real. Con su propio cuerpo experimentarán que estaban en el error. Aquellos que han sido ateos por años, que dicen que no creen en Dios, que dicen que no darán cuenta a Dios, no se están dando cuenta que el hecho de que tengan una psicología y se tapen los ojos, lo arropará. Es como si viene un león sobre ti y tú por el hecho de taparte los ojos, el león se fue. No desapareció, te va a devorar. Y es lo mismo que pasará aquí, con ellos también. Posterior de que en el salón del juicio del gran trono blanco tenga la audiencia, muchos encontrarán la gran sentencia: echadlo al lago de fuego. Llorarán, querrán arrepentirse, no podrán. Tratarán de buscar excusas, no podrán. El veredicto es definitivo. Es lo que en el lenguaje jurídico conocemos como una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. No hay otro tribunal en el cual tú puedas apelarla. Es una sentencia definitiva, es final y tendrá cumplimiento. Y tú pagarás con tu vida haber desperdiciado a Cristo durante tantos años. Mateo capítulo 18, versículo 8 dice lo siguiente: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y echados en el fuego eterno. No es que el fuego se va a extinguir, es eterno. Pagar por no recibir a Cristo recibirá una condenación eterna. Muchas personas enseñan que realmente aquellos que van al lago de fuego o aquellos que están en el Hades sufrirán por un tiempo determinado y luego su alma será destruida, desaparecerán. La Biblia no enseña tal cosa. En muchas oportunidades el texto habla de eterno, no temporal, y tratan de aligerar el texto. Mateo 25, aquellos que están en el juicio de las naciones, al final el texto dice lo siguiente: que aquellos que no están con Cristo irán al castigo eterno.
La misma frase, eterno es eterno. El día del juicio final habrán acusados, pero no habrán abogados. Habrá una acusación, pero no habrá una defensa. Será emitida una sentencia, pero no podrá ser apelada. Esta sentencia será emitida por el gran juez insobornable y afectará a aquellos que amaron más sus pecados que al Señor. Aquellos que despreciaron la sangre de Cristo mientras ellos estuvieron en vida. Aquellos que hablaron como cristianos, vistieron como cristianos, anduvieron como cristianos, reunieron como cristianos, pero nunca fueron cristianos genuinos. Nunca rindieron su corazón a Cristo. Y es por esto que hoy, y si la estadística es correcta, han muerto muchos, 108 personas, desde que dije el comentario hasta ahora. Y aún tú estás aquí, y aún estás respirando. La sentencia será esta: id al lago de fuego. Id al lago de fuego. Pero aún tú no has ido al lago de fuego. ¿Qué te impide que vengas a Cristo? ¿Por qué te estás colocando de manera voluntaria sobre la ira de Dios? ¿No te estás dando cuenta que estás desperdiciando tu vida? ¿No te estás dando cuenta que estás jugando con la eternidad? Cristo extiende sus brazos misericordiosos para ti. ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo? No es un juego lo que la Biblia enseña, es una realidad lo que está dando. ¿Por qué no te apropias de la misericordia de Cristo y vienes a Cristo? ¿Qué impide que vengas a Cristo? Ese día, por más excusas que tengas, escucharás la sentencia: id al lago de fuego. No tendrás excusa. Todos tus compromisos se desvanecerán. Todos tus horarios serán quitados. Todos tus trabajos serán eliminados. Y tú estarás solo ahí. Aquellos que te apoyaban en sus pecados estarán igual que tú también. No podrás buscar auxilio de nadie. El juez estará frente a tu presencia y te dirás: id al lago de fuego. Y si tú miras en retrospectiva, millones y millones de almas en este momento están en el Hades, preparados para el juicio final. Recuerdo muchas personas que amé en la vida, que murieron sin Cristo. Esos familiares que no querían saber del Evangelio irán el día del juicio final y recibirán la sentencia: id al lago de fuego. Yo no puedo hacer nada por ellos, pero los creyentes podemos hacer algo por ti. La iglesia de Cristo está reunida y con gusto te ayudará a enseñarte el camino de la salvación. Te pregunto, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo? El castigo es eterno. La Biblia lo reitera. Es genuino. Es posible que alguno de nosotros dirá: bueno, pues si un muerto se levanta de la tumba, yo creo en Cristo. La Biblia da testimonio de ellos. Cristo resucitó de los muertos. Él está vivo. Tú no necesitas más testimonio. De hecho, se relata en las Escrituras que Cristo levantó a Lázaro de los muertos. Y en razón de que muchas personas estaban creyendo en el poder de Cristo, producto del milagro que había hecho, querían matar a Cristo y a Lázaro también. Así que el hecho de que una persona se levante de la tumba no te va a dar un testimonio suficiente para venir a Cristo. Es una excusa más para no venir a los pies de Cristo. ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo? Aquellos que ya han muerto no tienen retorno.
La Biblia no enseña nada de eso. Pero ese no tiene que ser tu destino. Tú estás vivo, tú estás respirando, tú tienes la oportunidad de venir a Cristo. ¿Por qué no vienes a Cristo? No esperes ese día escuchar las palabras sonoras de id al lago de fuego. Aún hoy tú tienes esperanza. Si partes a la eternidad sin Cristo, no tendrás esperanza. Como dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcáis su corazón. He aquí el tiempo aceptable es hoy. Ven hoy a Cristo. Te dirás, ¿y de qué manera lo hago? Es que es muy complicado el cristianismo. Bueno, la Escritura lo dice de forma clara. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La garantía, serás salvo. Eso es lo que enseña la Biblia. Si el Señor ha trabajado en tu vida, da testimonio de ello. Ven a los pies de Cristo. Muchos quizás no les gustan levantar la mano porque no se quieren ver como una persona que son pecadoras. Adivina que todos somos pecadores. Todos hemos venido a Cristo del mismo y de la misma manera, el mismo proceso. El Señor ha trabajado en nuestras vidas y hemos venido a Cristo. Y hemos sido salvos no por cumplir ninguna obra, sino por la obra que Él ya cumplió. Toda la culpa, todas nuestras transgresiones fueron clavadas en la cruz de Cristo. Y Él pagó con su sangre, con su vida, mi perdón. Ese perdón está disponible para ti. Si esta es tu decisión, si el Señor realmente ha hablado a tu corazón, permítenos verlo. Puedes hablar con la persona que te trajo. Puedes hablar con alguno de los hermanos que está allá detrás. Puedes hablar con alguno de los pastores. Ven a Cristo. La Biblia claramente enseña que la salvación es por fe, por aquellos que han creído. Y ahora quiero hablar con mi amada iglesia. Es cierto, es por fe. Es por aquellos que han creído. Pero Romanos 10 dice lo siguiente: pero ¿cómo invocarán aquel en cual no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El ministerio de la enseñanza el Señor la ha colocado en ti. Si el Señor te dio dones, amada iglesia, es para que los rindas a Cristo. Y es para que enseñes a otro el camino de la salvación. Si alguno de ustedes, amigos que me escuchan, que me ven, quieren venir a Cristo y no saben cómo hacerlo, permíteme solamente darte una ilustración. No es una oración que salva, es una ilustración para que tú puedas seguirla. Y con esto en punto quiero que oremos todos para cerrar este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la Escritura. Gracias por Cristo. Señor, reconocemos que somos débiles. Reconocemos que no tenemos poder. Reconocemos que necesitamos de tu asistencia. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda. Mi Señor, tu iglesia está aquí hoy reunida y hemos escuchado tu palabra. Te pido, Padre, que tú renueves nuestras fuerzas y nos permitas seguir enseñando a otros tus verdades. Dios mío, si hay alguien en este momento que ha recibido a Cristo, que sea notorio, permítenos conocerlo. Permítenos, Señor, acercarnos a Él. Si tú que me estás escuchando en este momento has recibido a Cristo, permíteme guiarte a través de esta oración en la cual todos tenemos los ojos cerrados. Nadie te está viendo. Tú puedes hablar con Cristo de manera directa, diciendo lo siguiente: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que yo no puedo hacer nada perfecto para agradarte.
Lo único que puedo traer delante de ti son mis pecados. Cristo, sálvame. Yo necesito de tu asistencia. Yo necesito de tu ayuda. Yo tengo pecados que no puedo controlar. Yo tengo luchas en mi vida que no puedo gobernar. Yo necesito de tu asistencia, Señor. Ayúdame. Yo quiero ser un hijo o una hija tuya. Yo quiero nacer de nuevo. Yo creo perfectamente que tú estás vivo. Yo abro mi corazón a ti, Jesús. Sálvame, Padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Si esa ha sido tu oración, te invito a que te acerques a nosotros y con gusto te podemos ayudar en este camino. No estás solo. Todos también hemos venido a Cristo de la misma manera, por fe, no por nuestras obras, por fe en el Señor.